Hola, hola. Ahí está, perfecto. Si no, ya está, que me quedo con este. Me quedo con este, no hay problema. Bueno, vamos entonces eh, a meditar en la porción que nos toca hoy de Eclesiastés capítulo 3 y vamos a ver desde el 16 hasta el 22. 3 del 16 al 22. Y en esta porción se habla de algo que seguramente en algún momento de la vida nos ha pasado, ¿no? Esta porción habla de las injusticias de la vida, ¿no? Las injusticias de la vida. Así que vamos a leerlo, 3 del 16 al 22. A ver, vamos a pedirle dónde está a Nelson. Ah, pero nos falta otro micrófono. Ahí hay uno, no sé si funciona. ¿Puede funcionar ese micrófono? Bueno, mientras voy a ir leyendo yo. Dice: vi debajo del sol en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y de una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bien, los vamos a ir meditando en NTV, versículo por versículo. Yo se los voy a ir leyendo en esta versión porque en esta versión, bueno, lo transmite un poco más sencillo y más fácil de entender. Dice el versículo 16: también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Y es llamativo lo que dice, porque ¿para qué están los juzgados? ¿Para qué están los tribunales? Para impartir justicia. Entonces, lo que está diciendo Salomón es: hallé corrupción, hallé impiedad, hallé injusticia en los tribunales. Y si son ellos los que tienen que impartir justicia y en ese lugar hay impiedad, ¿qué se puede esperar del resto de los lugares? ¿Cuánta corrupción también puede haber si en el lugar que debería ser el lugar donde supuestamente está la justicia que ciega, ¿no? Porque es supuestamente imparcial en esa mujer que tiene que impartir justicia? Bueno, hay veces que levanta un poquito el velo y mira, ¿no? A quién tiene que hacer justicia. Pero esto que ve Salomón seguramente pasaba en su época, pero en la actualidad no pasa, ¿no? Seguramente que pasa, y mucho más aún porque el hombre va siendo cada día más corrupto, ¿no? Entonces fíjense cómo la palabra de Dios, por eso es que lo que el mismo Salomón dice, ¿no? Lo que ha sido es lo que va a ser, y hay un ciclo en la vida, ¿no? Y hoy también tenemos, no estoy hablando de nuestro país, estoy hablando en el mundo, ¿no? Donde debería haber justicia, allí hay corrupción. Donde debería haber justicia, allí hay corrupción. Vamos a leer Hechos 2:40 y de vuelta, no solamente hablamos que en los juzgados hay corrupción, en los gobiernos hay corrupción, porque en el hombre hay corrupción, en las personas hay corrupción. Hechos 2:40, Nelson. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Bien, sed salvos de esta perversa generación, ¿no? Le está predicando Pedro y les dice que sean salvos de una generación que era torcida, porque la palabra perverso en el original es la palabra que se pronuncia scolios. Ahí donde dice perverso, escolios. ¿Y qué enfermedad le suena de escolios? Escoliosis, que es cuando tenemos la columna con alguna deformación, ¿no? En forma de S o en forma de C, y produce mucho dolor. Entonces, escolios está hablando de algo torcido, y es una generación torcida, ¿no? ¿Y a qué hacemos referencia con torcido? Bueno, vamos a leer un texto muy hermoso que lo vamos a referir varias veces en esta mañana, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Es un texto muy importante, sobre todo para rebatir algunas cosas que dicen los ateos. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre cuando lo creó? Recto, derecho. ¿Y cómo era la generación de la cual Dios le llamaba a huir, Pedro? Torcida, perversa. Era una generación que de Dios haber creado al hombre recto se habían torcido, ¿no? Y ese es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo donde las generaciones en general están torcidas conforme a lo que Dios desea del hombre, ¿no? Y Dios hace una invitación, Dios la hizo a través de Pedro y esa invitación sigue vigente, a huir de esta generación. Y si hemos pasado injusticias en la vida, cosas que nos han hecho con mucho dolor, después más adelante en el capítulo 4 se va a hablar de la opresión de los poderosos, aquellos que tienen menos capacidades, pero muchas veces al ver las injusticias de la vida, lo que podemos haber sufrido, quedamos como hastiados, como quisiera salir de este mundo que está lleno de corrupción y que vemos corrupción en todos lados. Bueno, la invitación que hace el apóstol Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y cómo soy salvo de esta perversa generación? Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, cuando yo le pido perdón por mis pecados, yo paso a ser hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo ya cuando creo en Jesucristo no soy ciudadano de este mundo, sino que soy ciudadano celestial. Allí en 1 Pedro el apóstol dice que somos extranjeros y peregrinos que caminamos por este mundo. Los creyentes son extranjeros y peregrinos y estamos de paso en este mundo, como un extranjero, ¿no? Donde en algún momento Dios nos irá a llamar a nuestra verdadera patria, nuestra patria celestial, ¿no? Y fíjense entonces que importante es aceptar a Jesucristo, porque cuando aceptamos a Jesucristo no solo obtenemos nuestra salvación, sino que somos librados de esta perversa generación. Porque sí, me tocarán vivir algunos años más aquí en la tierra, en el medio de esta corrupción que hay en este mundo, pero yo sé que allí en los cielos me espera algo distinto. Y fíjense cuál es la esperanza del creyente. Vamos a leer 2 de Pedro 3:13. 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Saben que cuando veo muchas noticias y cuando veo la corrupción que hay en este mundo, corrupción donde hay jueces que protegen a los narcos, jueces que están metidos en cosas turbias, ¿no? Políticos que están en cosas turbias y las personas también que hacen las cosas mal. Cuando vemos la corrupción que hay en este mundo, la verdad que uno queda espantado de cuán torcido está el hombre respecto a cómo Dios lo creó. Pero este texto me consuela, porque mi esperanza es otra. Yo espero algún día vivir en cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hoy en este mundo mora la injusticia, porque hasta en los lugares donde debería haber justicia, allí hay corrupción.
Entonces, qué hermosa esperanza que tienen los creyentes, aquellos que han pedido perdón por sus pecados y han creído en Jesucristo. Nuestra esperanza no es que este mundo mejore. Nuestra esperanza no es que el político que está prometiéndome cosas las haga mejor y este mundo mejore. Nuestra esperanza es cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Dice, este versículo de también allí hallé maldad, y este que decíamos de Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es muy importante cuando hablamos con los ateos, porque los ateos utilizan, entre otras cosas, la maldad que hay en el mundo para decir Dios no existe. Porque mirá, vos me hablás de un Dios de amor, vos me hablás de un Dios que es justo, de un Dios que es misericordioso, pero la verdad es que yo miro en el mundo, miro toda la maldad que hay, veo que hay niños que se mueren de hambre, veo que hay personas que son abusadas, veo que hay personas que sufren injusticia, que hay personas que sufren opresión. Entonces, ¿de qué Dios de amor me estás hablando? Es una utopía lo que vos me estás diciendo, no es real. El mundo en el que vemos es una clara evidencia de que Dios no existe. Ese Dios del que me estás hablando no existe. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Qué podemos responder acerca de eso? Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre es el que se torció. Dice NTV, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Si estamos viviendo en este mundo de corrupción, no es culpa de Dios. Es culpa tuya y es culpa mía y es culpa de cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo. Porque Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo rectos. Y nosotros desde Adán y Eva, desde que pecaron, cada día nos fuimos retorciendo y torciendo más y distanciándonos más de lo que Dios había creado en su momento. Entonces, si este mundo es como es por culpa de los seres humanos que habitan en este mundo y que han decidido darle la espalda a Dios. Entonces podemos entender por qué en este mundo vivimos injusticias. ¿Por qué las injusticias de la vida? ¿Por qué tal vez se abusaron de mí y me hicieron trabajar y no me pagaron? Y me dejaron con la deuda. ¿Y cuántas injusticias pueden existir en la vida? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque vivimos en un mundo caído. Y al vivir en un mundo caído, yo sufro las consecuencias de mi pecado, pero también sufro las consecuencias del pecado de otro. Porque si otro viene alcoholizado, yo estaba cruzando la calle, no me vio y me atropelló, ya sea que muera o quede con dificultades, estoy sufriendo las consecuencias del pecado de otro. Y lamentablemente, por vivir en un mundo caído, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado y las consecuencias del pecado de otro, ¿no? Por eso es que sufrimos injusticias en la vida. Y muchas son tal vez por consecuencia del pecado del otro, que el otro quiere aprovecharse, que el otro porque tiene dinero puede hacer que la justicia no sea tan ciega y que mire un poquito y favorezca al que más recursos tiene. Por eso es que ocurren las injusticias de la vida. Ahora bien, cuando tenemos injusticias, lo que puede pasar en nuestro corazón es que haya un poco de preguntas, un poco de decepción, un poco de hastío y un poco también de preguntarle a Dios por qué Dios permite lo que permite, ¿no? ¿Por qué, Señor, estás permitiendo esta injusticia en mi vida? Y hay veces que cuando ocurren estas injusticias y si son muy graves en nuestra vida,
podemos hasta perder la percepción de que Dios está sentado en el trono y que controla todas las cosas. ¿Se acuerdan lo que vimos cuando vimos el capítulo 3 del 1 al 11? ¿Cuál era la temática central de Eclesiastés 3 del 1 al 11? La soberanía de Dios. Dios es soberano y no hay nada que ocurra que no esté bajo el control de Dios o que Dios permita. Voy a decir, bueno, pero Dios permite la maldad, semejante corrupción en el mundo. Sí, Dios la permite porque es el camino que eligió el hombre. El hombre eligió apartarse de Dios, entonces la corrupción en la cual vivimos es consecuencia de vivir lejos de Dios. Y Dios permite que el hombre viva en la corrupción provocada por él mismo. Pero nos puede pasar, cuando nos pasan cosas a nosotros en lo personal, que tal vez Dios se nos baje del trono, ¿no? Me parece que un poquito se le escaparon a Dios las cosas de las manos con estas cosas que están ocurriendo. Y es muy lindo pensar en el libro de Habacuc, ¿no? En el libro de Habacuc, el profeta, allí en el capítulo, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 1, del 2 al 4, él le reclama a Dios que Dios no hacía nada por la maldad creciente de la nación de Judá, ¿no? Ellos eran cada día más malos, la nación de Judá, y es como que Dios parecía que no hacía nada, y el profeta Habacuc le reclama a Dios: ¿hasta cuándo vas a permitir que esta nación sea cada vez peor? Y después Dios le contesta que va a castigarlos, ¿no? Y en el capítulo 1, el versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 4, lo que no entiende el profeta Habacuc es cómo Dios castiga a la nación de Israel o al pueblo de Judá con un pueblo que eran los babilonios, que eran peor que ellos. O sea, la nación de Judá eran bebé de pecho en cuanto a maldad comparados con lo que eran los babilonios. Y Dios utiliza a los babilonios para castigarlos. Entonces Habacuc no entiende por qué Dios utiliza a un pueblo peor que el de Judá para castigar a la nación de Israel. Y es como que Habacuc no entendía a Dios. Y cuando hay injusticias en nuestra vida, nos puede pasar que no entendamos a Dios. Pero en ese no entendimiento de Dios se oculte alguna queja ante Dios, que era lo que le estaba pasando a Habacuc. Pero él termina entendiendo en el capítulo 2, versículo 20, si lo podemos poner, capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que está diciendo aquí Habacuc: Dios está en el trono. Aunque yo no entiendo estas cosas, entiendo que Dios está en el trono. Y en el capítulo 3 de Habacuc es un capítulo muy lindo, donde él termina diciendo: aunque pase esto, aunque ya las vides no den su fruto, aunque las ovejas ya tal cosa, y comienza a mencionar un montón de situaciones dramáticas en la vida, e incluso algunas injustas. Aunque pasen todas estas cosas, con todo yo me gozaré en Jehová. A pesar de esas situaciones, yo voy a encontrar gozo y alegría en Dios. Y qué difícil es gozarnos cuando entendemos que ha habido injusticia en nuestra vida. Pero eso puede pasar si seguimos viendo a Dios en el trono. Si seguimos viendo a Dios como el que tiene el control de toda situación, incluso Dios permitiendo injusticias en mi vida. Porque en el gran plan de Dios, incluso esas injusticias que permite en nuestra vida, las utiliza Dios para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque por medio de las aflicciones y de las dificultades nosotros aprendemos cosas de Dios y Dios purifica nuestra fe. Ahora, algo muy importante, dice versículo 17: me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. No es que Dios mira para otro lado ante las injusticias. No es que las personas pueden hacer lo que quieren y no pasa nada. Ese es el engaño del pecado.
Hay veces que cuando yo peco tengo la consecuencia inmediata y hay veces que cuando peco la consecuencia demora en llegar. Y aquí dice Dios, a su debido tiempo Dios juzgará a todos. Vamos a ir a el Salmo 73, porque el no entender esto produce frustración en el creyente. Fíjense lo que le pasó a Asaf. Asaf era un hombre de Dios que buscaba a Dios, que se santificaba, que participaba en el servicio a Dios, era una persona muy importante e influyente. Dice, versículo 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi peco. Empecé por un camino descendente. ¿En qué consiste ese camino? Por poco se revelaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Él veía un montón de personas que hacían injusticia, que no tenían en cuenta a Dios, que hacían todo tipo de maldades y prosperaban. Y yo, que me esfuerzo en un montón de cosas, que trato de limpiar mi corazón, que trato de ser santo para Dios, no me va tan bien como les va a ellos. Eso era lo que estaba pensando Asaf. Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte. Dice el 5, no pasan trabajos. El 6, por tanto, la soberbia los corona. Dice, y dicen, versículo 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Fíjense lo que en un momento él llegó a pensar, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. No tuvo sentido todo el tiempo que yo traté de agradar a Dios, porque estos hacen cualquiera y la verdad que les va bárbaro, ¿no? Pero, dice versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Y esto es re importante. Y es lo que dice acá el versículo 17, a su debido tiempo, en los tiempos de Dios, y muchas veces los tiempos de Dios difieren de mis tiempos. Si alguien me hace daño, yo quiero que Dios haga que descienda fuego del cielo y lo consuma a los 5 minutos, porque me hizo daño a mí, me produjo mucho dolor. Sin embargo, los tiempos de Dios son distintos a mis tiempos. Y por supuesto que cuando yo me equivoco con alguien, no quiero que descienda fuego del cielo para conmigo, ¿no? Tengo una vara tal vez para con los demás y otra vara para conmigo. Conmigo tiene que ser buenito Dios y misericordioso, pero para con el otro tiene que ser justo y derramar su espada para con ellos, ¿no? Y Dios a su debido tiempo juzgará a todos los hombres. Entonces, lo importante es ver toda la película, no el pedacito de la película que yo estoy viviendo, en el cual estoy sufriendo una injusticia en este momento. Y toda la película dice que en algún momento esa persona va a tener que estar delante de Dios y va a dar cuenta ante Dios por lo que ha hecho en su vida. Entonces esa maldad que me hizo, si no ha pedido perdón, un día va a tener que dar cuenta a Dios. Y dice aquí, muy importante, lo vuelvo a leer porque quiero remarcar un concepto. A su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que han hecho. Algo que tiene que quedarnos claro es que todos los seres humanos vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Todos. Los que vienen a la iglesia, los que no vienen a la iglesia, los que no creen en Dios, los que sí creen en Dios, todos un día vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. 10:27, perdón. No, 9, perdón. 9:27.
de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muy bien, Dios ha establecido que los hombres vamos a morir y que después de la muerte, un tiempo después de la muerte, está el juicio, donde vamos a tener que estar delante de Dios. Y sin entrar en detalle, porque podríamos hablar mucho de eso, pero básicamente hay dos juicios. Un juicio para los creyentes y un juicio para los que no han creído en Jesucristo, para los que durante su vida se rehusaron en pedir perdón a Dios sin creer en Jesucristo. El juicio para los creyentes se llama el tribunal de Cristo. Y no es un juicio donde se esté viendo si soy salvo o no, no, ya soy salvo por la obra de Cristo en la cruz. Pero lo que se va a juzgar en ese juicio son mis obras, mi servicio a Dios. Si viví, aunque fui creyente, una vida para mí, con un servicio, la verdad que bastante pobre, y dentro de ese servicio no lo hacía con mucha santidad. Pueden leer después 1 Corintios 3, del 11 al 15, donde básicamente se habla de que construimos dos tipos de materiales: heno, madera y hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. Cada vez que estamos sirviendo a Dios, construimos oro, plata, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. ¿Cuál es la diferencia entre esos materiales? El oro, plata y piedras preciosas no se queman con el fuego, permanecen con el fuego. Pero el heno, madera y hojarasca ante el fuego se consumen. Y la mirada de Dios es ese fuego. Y Dios va a mirar las cosas que hemos hecho y algunas no van a permanecer. Y siempre me lleva a pensar qué estoy construyendo en mi vida. No vaya a ser que yo pienso que estoy construyendo cosas que el día de mañana Dios me va a recompensar por ello, y cuando quiero ver y estoy en el tribunal de Cristo, todo eso se deshace, todo eso se consume. Entonces, los creyentes tenemos mucho para pensar porque también un día estaremos delante de Dios. Pero en Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla de lo que se conoce como el juicio del trono blanco, ¿no? Donde todos aquellos que no han creído en Jesucristo van a tener que estar ante ese juicio, ante ese trono donde va a estar Jesucristo y Dios Padre. Y van a ser abiertos los libros en los cuales van a estar todas sus obras, porque Dios escribe. Tal vez nadie sabe cosas que yo he hecho y son ocultas para todo el mundo inclusive, pero Dios la tiene anotada. Dios sabe cada cosa que ha acontecido en mi vida y están escritas en su libro. Pero hay un libro también que es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que son salvos. Y es como si dijeran, se va a presentar Diego Funes. A ver, buscamos Diego Funes, no, discúlpeme, pero su nombre no está. Entonces, si su nombre no está, lamentablemente le toca, como dice después ahí en el pasaje que les he mencionado, ser arrojado al lago de fuego y azufre, el infierno, por siempre, jamás. Porque para que el nombre de Diego está escrito, no porque sea bueno, no porque sea bonito, no porque sea trabajador, sino porque un día creyó en Jesucristo. Y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y nuestra salvación asegurada. Vamos a estar ante un juicio, sí, donde Dios va a juzgar nuestras obras, no nuestra salvación que ya la ganó Jesucristo. Bien, avanzamos así, podemos ver toda la porción. Después dice, también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que somos como animales. Por tanto, las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren, así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y del polvo se van. Bueno, este pasaje ha traído mucha confusión a muchas personas. Pero de vuelta, cuando estudiamos un pasaje tenemos que entender el contexto del libro, qué está queriendo decir el autor.
Lo que está diciendo Salomón aquí es que está comparando al hombre con el animal en un aspecto, y en ese aspecto dice que somos iguales que el animal. Porque los evolucionistas, por ejemplo, ¿qué dicen? Que nosotros somos un animal más, que evolucionó un poco más que el mono. Pero yo soy, al fin de cuentas, un animal como un perro, como un león. Simplemente uno evolucionó más que otro, ¿no? Pero al fin de cuentas es lo mismo. Somos un animal más. Bueno, la palabra de Dios dice algo totalmente distinto. Y acá la comparación que está haciendo es en el sentido de que ambos vienen del polvo, y el día que se mueren, ¿en qué se convierten? En polvo, en polvo. En ese sentido es que nos está comparando con los animales, y de vuelta, lo hemos dicho varios domingos, un tema recurrente en este libro sobre el cual es un quiebre para cosas que aparentemente tienen sentido y dejan de tener sentido, es la muerte. Salomón menciona muchísimo la muerte en este libro, ¿no? Y recurrentemente trae ese tema, ¿no? Por eso es que dice, lo compara a los hombres con los animales, en que ambos van a morir. Y dice después, versículo 21, pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Bueno, aquí Salomón, cuando habla de espíritu, está hablando del aliento de vida. Y aquí Salomón está haciendo una pregunta, pero que no la está dejando inconclusa, la deja inconclusa en este pasaje, pero al final del libro él contesta esta pregunta. Vamos a leer el versículo 12, capítulo 12, versículo 7, donde él dice claramente: y el polvo vuelve a la tierra y como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? El hombre no es un animal, el hombre puede tener una relación con Dios. Dios creó al hombre y creó a los animales como parte del complemento de la creación, ¿no? Pero no es lo mismo un hombre que un animal. No encontramos en ningún pasaje de la Biblia que se hable de la salvación eterna de los animales, ¿no? Los animales son parte de la creación de Dios, pero son muy distintos a lo que es el hombre, que cuando muere, su espíritu va a Dios que lo creó. Bien, y el pasaje del versículo 22 dice: entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz en su trabajo. Esto es nuestro destino, y nadie puede traer de regreso lo que pasa después de que hayamos muerto. Pero quisiera ponerlo aquí en Reina Valera 3:22. Bueno, también en muchas porciones de Eclesiastés, el autor de Eclesiastés vuelve sobre lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar la vida hoy? ¿No? Y acá da un lindo consejo. Dice que no hay mejor cosa para el hombre que alegrarse en su trabajo. Dijimos también en otras porciones que lo hemos mencionado, alegrarse con la familia, alegrarse con la mujer que uno ama, con el hombre que uno ama. En esas cosas está el disfrutar la vida, en la simpleza de la vida, y disfrutar esas cosas está la felicidad, además de tener en cuenta a Dios, por supuesto, aquí debajo del sol. Pero dice otra cosa muy hermosa también: porque esta es su parte, porque ¿quién le llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Saben que en este mundo tenemos un problema: personas que viven en el pasado. ¿Conocen personas que viven en el pasado? Viven en cosas que les ocurrieron, sean buenas o sean malas en su vida, pero les cuesta vivir hoy. Todo el tiempo hablas con esas personas y están hablando de su pasado. Y hay personas que viven en el futuro, ¿no? Personas que están continuamente, por su trabajo, por lo que fuere, pensando en las cosas que van a venir en el futuro.
Y yo estoy haciendo esto que estoy haciendo porque en el futuro tal cosa, porque en el futuro tal otra. Vivir en el pasado, vivir en el futuro, ¿qué nos impide? Vivir el presente, vivir el presente. Y qué hermoso es vivir el presente. Por supuesto que hay que pensar en el futuro. No está mal pensar en el futuro. Voy ahorrando unos pesitos porque tal vez mañana quiero hacer tal cosa, o por si tal vez mañana se complica, tengo unos pesitos en el bolsillo. Está bien pensar en el futuro. ¿Está mal acordarse del pasado? No está mal acordarse del pasado. El problema es si vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, pero eso no nos permite vivir en el presente. Disfrutar de nuestra familia, disfrutar de mi trabajo, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mis amigos, disfrutar de mis hermanos, de servir al Señor. ¿Cuántas cosas podemos hacer si vivimos en el presente? Bien, terminamos. Injusticias de la vida. Dios a su tiempo va a juzgar las cosas. Nadie que ha hecho algo incorrecto va a pasar desapercibido delante de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son diferentes a los nuestros. Y ojalá que Dios nos ayude a siempre verle en el trono, teniendo control de todas las cosas, a pesar de injusticias que nos puedan pasar. Y que Dios nos ayude a disfrutar del presente en nuestras vidas. Vamos a dar algunos anuncios. Todos conocen, o la mayoría conoce, nos ha visitado varias veces el hermano Eduardo Cartea. Lamentablemente ayer o anteayer ha fallecido la esposa de Eduardo Cartea, ¿no? No sabemos bien qué problema de salud tuvo. Hace unos días habían pedido oración, que estaba como con algún problema y que estaba delicada. Bueno, ya está con el Señor, ¿no? Bueno, esa es la diferencia de la tranquilidad. Si bien hay, por supuesto, dolor transitorio y momentáneo por la partida de un ser querido, pero cuán diferente es cuando sabemos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Ligia tenía a Cristo en su corazón y vivió sirviendo a Dios, que un día Eduardo se va a encontrar con ella cuando Dios lo llame también a él, a su patria celestial. Así que oremos por Eduardo Cartea, por consolación y también por la familia, por la iglesia. Otro aspecto muy importante, el domingo que viene hay elecciones, por lo cual vamos a tener que cambiar el horario de las reuniones, ¿no? Porque de 8 de la mañana a 6 no se pueden hacer reuniones, todo eso, porque está el acto de elecciones. Entonces vamos a cambiar el horario, vamos a hacer reuniones igual, pero vamos a cambiar el horario. La cena del Señor va a ser a las 6:30 de la tarde y esta reunión, en vez de ser 11:30, va a ser 8 menos cuarto, ¿no? 19:45 va a ser esta reunión, ¿no? 19:45 esta misma reunión, donde vamos a seguir con las escuelas bíblicas los chicos, vamos a seguir estudiando el libro de Eclesiastés, pero para que lo tengamos en cuenta, para que le digamos a algún compañero, vecino, próximo domingo, 18:30 horas en el Señor y 19:45 la última de las reuniones. Muy bien, vamos a terminar orando y así nos saludamos. Le voy a pedir a Nelson, ya que tiene el micrófono, puede cerrar con una oración. Oremos. Padre amado, agradecido, Señor, por lo que le hemos escuchado hoy. Sabemos que las pruebas pueden venir de tu parte, que hay dos maneras, Señor, si no somos hijos tuyos, que esas pruebas nos pueden llevar al arrepentimiento, al poder conocer al Señor Jesucristo, y de esta manera poder ser hijos tuyos. También tenemos la otra posibilidad, que siendo hijos tuyos, sabemos que todas estas pruebas que podemos llegar a tener van a ser para que nuestra persona pueda crecer en ti, Padre, y conocerte cada día más. Queremos acordarnos por nuestro hermano que ha fallecido su esposa, pedirte consolación para ellos y sobre todo para su familia, Señor. Pedirte que nuestro regreso a casa, que podamos volver allí, Señor, y que podamos comenzar el día, Señor, tomado de la mano contigo. Dejamos las cosas en tu agradecida, pero por tu beso, Jesús.